El tema número 1 se llama Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Tú lo puedes encontrar en tu libro a partir de la página número 86. Antes de comenzar, te voy a solicitar que contestes las siguientes preguntas en tu libreta. Número 1, ¿quiénes eran los pueblos bárbaros? Y número 2, ¿por qué derrotaron al Imperio de Occidente? Por favor, lee la información desde la página 86 hasta la página 87 para que puedas contestar estas cuestiones. Al terminar, continúa viendo este video. Muy bien, vamos a comenzar. A este punto ya debes de tener contestadas las preguntas que te hice en la actividad número 1. Para ello consultaste tu libro en la página 86. ¿Por qué fue que surgió el nacimiento de los pueblos bárbaros? Para recordar, el Imperio Romano era una civilización organizada con una cultura propia que tenía su idioma, sus costumbres, sus tradiciones y su propia escuela. Tú recuerdas que esos territorios y esas fronteras estaban muy bien protegidos, pero en un momento de la historia, las ambiciones de los jefes, de los grupos militares, comenzaron a cambiar y las personas ya no estaban conformes con el gobierno del emperador. En el siglo número 3 había pueblos guerreros en Europa, en Asia y en África que comenzaron a entrar al Imperio Romano. Estos pueblos fueron llamados bárbaros. ¿Por qué? Porque su cultura no era igual a la que ellos ya tenían y consideraban que eran demasiado violentos. Estos pueblos guerreros eran invasores, pero cada uno tenía su modo de vida, su cultura y su lengua propia. Eso es la cultura. A veces los pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza en las ciudades y en otras hacían acuerdos. ¿Cómo? Pues pedían tierras a cambio de integrarse al ejército. Es decir, llegaban con la gente y le decían: si tú decides hacerte parte de nuestro grupo, nosotros te vamos a poder dejar trabajar tu tierra. Y de esa manera iban creciendo sus ejércitos. Al principio, ellos respetaron las leyes del imperio, pero posteriormente empezaron a organizarse para poder invadirlo. Y de esta manera, en el año 395, se convirtieron en uno de los ejércitos mejor organizados. Estos pueblos lograron invadir Roma en el año número 476, cuando derrocan al emperador Rómulo Augusto, que en ese momento era el último gobernante del territorio romano de Occidente. De esta manera se obtiene el inicio de la Edad Media en Europa, porque ya no existía el poder que tenían los romanos, y es así como la historia cambia y el mundo, que antes estaba dividido en Oriente y en Occidente, comienza a sufrir una transformación. Los germanos. Tú te pudiste dar cuenta, al estar buscando las respuestas, que hay un subtítulo que se llama El nacimiento de los reinos bárbaros. En los reinos bárbaros había diferentes pueblos, y esos pueblos conformaban un gran número de personas. Uno de los pueblos eran los germanos, y estos estaban integrados por diferentes subgrupos. Los visigodos vivían en el territorio de España. Los ostrogodos y lombardos, ellos vivieron en lo que hoy es Italia. Los vándalos se ubicaban al norte de Europa, y los anglos y sajones se fueron a la ocupación de los territorios de Inglaterra. En cambio, los francos ocuparon los territorios de Francia y de Alemania. Los germanos eran un grupo de personas que tenían una cultura que se combinó con la cultura romana. A pesar de que ellos ya tenían sus propias costumbres y sus formas de organización, decidieron adoptar algunas de las situaciones que ellos observaban en el Imperio Romano. Por ejemplo, las lenguas. Las lenguas que ellos hablaban eran el español, el portugués, el italiano y el francés. A estas se les conoce como lenguas romances. La religión que adoptaron fue el cristianismo. Y los pueblos germánicos lucharon entre sí durante casi 300 años. ¿Por qué luchaban?
porque todos querían tener el poder del territorio. Pero solo hubo uno de esos pueblos que fue el vencedor. ¿Quién te imaginas? Para poder encontrar la respuesta a esta pregunta, tú puedes leer en tu libro en la página 86 y 87 el texto. Así es. Como ya lo leíste en la página 87, hubo una persona que fue la encargada de lograr imponer sus ideas a través de las armas, es decir, a través de la lucha. Estoy hablando de Carlomagno. Carlomagno, en el año 800 después de Cristo, fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Y los pueblos germánicos estaban unidos, pero cuando muere, estos mismos pueblos vuelven a entrar en conflicto y se dividen. De esta manera surge un nuevo orden político, económico y social denominado feudalismo. A la muerte de Carlomagno, la sociedad se vuelve a transformar. Pero también hubo otros pueblos que no están nombrados dentro de la historia de los germánicos. ¿Por qué? Porque provenían de otras áreas. Recuerda que las personas siempre están migrando y se mueven a los lugares en los que tienen mejores condiciones de vida. Esos pueblos pueden tener minorías culturales, ya lo observamos en geografía. Son los magiares. Los magiares eran un grupo que se estableció en los territorios que hoy son Hungría. Los búlgaros se establecieron en Bulgaria y los vikingos venían de Escandinavia, pero fueron un pueblo que lograron atacar algunos territorios que estaban ubicados cerca de las costas, como lo que hoy es Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Y al final, después de haber hecho toda una lucha, se establecieron en Dinamarca, Rusia, Sicilia y Normandía. Estos territorios también fueron conquistados por los pueblos que se llaman minorías culturales. Pero también es importante que nosotros conozcamos quiénes eran para saber por qué hay una gran cantidad diversa de personas con diferentes raíces culturales a lo largo de Europa. Hemos llegado al final de la clase número 1. Como pudiste ver, hicimos un repaso de lo que nosotros ya habíamos realizado en clases al abordar el panorama del periodo de la Edad Media, y ya comenzamos a ver el primer tema, que es las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano, es decir, por qué Roma perdió el poder y quiénes fueron los encargados de quitarle ese poder. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? En la tarea número 1, vas a contestar las preguntas que aparecen en cada una de las pestañitas de la imagen que tienes del lado derecho. No es necesario que hagas el esquema igual que ahí. Lo que vamos a recuperar son las preguntas. Estas preguntas, si no alcanzas a verlas, también van a estar en una imagen que tus papás van a tener en el WhatsApp, y de ahí puedes obtenerlas. Las respuestas las vas a tener en tu libro de texto, y si consideras, también lo puedes revisar en el video que acabas de observar. Muy bien, de esta manera terminamos la clase número 1. Para el día de mañana vas a realizar las actividades que tienen que ver con el tema número 2.